Hay algo que me tomó aceptar sobre el proceso creativo. La idea no aparece cuando la esperas, aparece cuando le das estructura al caos. Llevo tiempo trabajando con una herramienta que se llama Reckless Deck. Es un mazo de cartas diseñado específicamente para generar conceptos de personajes. Te da los ingredientes, tú los eliges al azar, y tu mente va uniendo los puntos. Las cartas que me salieron en esta ocasión tenían que ver con corset, alas de un ángel, mazo, superhéroe, látigo y atributos metálicos. De esa manera, la lista puede parecer un accidente, una mezcla que no tiene por qué funcionar, y eso fue lo que me llamó la atención. Porque cuando tienes libertad total para elegir, tiendes a elegir lo que ya sabes hacer, lo que ya sabes que te va a quedar bien, lo que te da seguridad. El Reckless Deck te quita esa opción. Te obliga a resolver un problema y ese tipo de restricción es donde aparecen las ideas más interesantes. Entonces, empecé a preguntarme, ¿cómo hago para que esto sea coherente? ¿Cómo hago para que un ángel con armadura, un mazo y un látigo no se lea como un accidente, sino como un personaje que no podría existir de ninguna otra manera? Esa pregunta es la que guía todo lo que voy a mostrarte en este video. El primer trazo de un boceto no es para resolver nada, es para escuchar, para poder platicar con el personaje. Cuando pongo líneas en el papel, lo que estoy haciendo es preguntarle al personaje cómo quiere existir, y el personaje va respondiendo, no siempre de manera en la que esperas. Lo primero que me dijo este ángel fue que quería estar en medio de algo, prepararse para lo que viene, para terminar de manera fulminante con un vástago de la oscuridad. Sus palabras, no las mías. Y eso define todo lo que viene después. Una pose en movimiento tiene reglas propias. Hay una parte del cuerpo que lidera el movimiento, y todo lo demás responde a eso. Si el brazo que sostiene la masa va hacia arriba en diagonal, el torso tiene que torcerse para generar esa tensión. Y la falda tiene que ir en dirección contraria para comunicar que el movimiento ya empezó antes de que el espectador llegue a ese punto. En esta fase no me preocupa la anatomía perfecta, ni siquiera el detalle. Lo que me preocupa es que la silueta funcione, que si le quito todo el detalle interior y solo vea la forma exterior, pueda leerse de manera inmediata. Y en este caso, figura femenina y poder. Si la silueta no funciona en boceto, no hay cantidad de detalle que lo salve después. Tuve que hacer varias versiones de esta pose antes de encontrar la que quería. No porque las anteriores fueran malas, algunas tenían algo interesante, sino porque una de ellas tenía algo más que las otras no. Una jerarquía visual más clara, la cual se leía primero la figura, después las armas y después todo lo demás. La jerarquía que decidí antes de dibujar una sola línea limpia, y esa decisión temprana me ahorró tiempo en las demás fases que vinieron después. Pasar a línea limpia es el momento donde el entusiasmo del boceto tiene que convertirse en decisiones concretas, y también es donde aparecen los problemas que el boceto estaba escondiendo. El látigo fue mi problema más persistente en esta pieza. De alguna manera no lograba que se leyera de una manera correcta. Por más que lo intentaba, la forma en que se movía no se veía como muy bien. No se entendía tampoco el espacio que podía ubicar dentro de la pieza, o el cómo ese objeto iba circulando, iba creando diferentes profundidades en la misma. Y algo interesante es que lo pude resolver en la parte de los valores. El contraste oscuro contra los grises medios del fondo hizo en una fase, en esta, lo que
en líneas no pude resolver. Y eso me recordó algo que a veces olvido en la práctica. El dibujo no es una secuencia rígida donde tienes que resolver todo perfectamente en cada fase antes de avanzar. Como les mencionaba, es un diálogo y a veces la línea le abre el camino al valor y a veces el valor revela lo que la línea no podía ver todavía. La línea limpia que ves aquí no es perfecta. Tiene zonas que me gustan, la armadura, el detalle de la masa, la expresión del rostro, y zonas que sabía que iban a necesitar un poco más de trabajo. Avancé de todas maneras y esa es la diferencia entre el proceso y el perfeccionismo. Las cartas de Reckless Deck decían atributos metálicos y esa es una instrucción muy abierta. Puede significar muchas cosas, joyerías, armas, detalles decorativos, y yo me fui hacia la armadura. No porque fuera la única opción, sino porque era lo más coherente con todo lo que estaba pasando en el personaje. Un ángel armado ya es un ser diseñado para el combate. Ese tipo de figura, de personaje, no usa la ropa sin alguna función. Usa un equipo. La armadura hace que todas las otras decisiones sean más creíbles dentro de este mundo. Y aquí entra algo que para mí es fundamental en el diseño de personajes, que tengan coherencia. No coherencia con el mundo real, sino con las reglas del mundo en donde él vive. Si este ángel porta una armadura divina y usa un látigo como herramienta de control, entonces su armadura tiene que reflejar que es un ser que entra en conflicto directo y que ha sobrevivido a él. Las placas superpuestas, el detalle de los remaches, la forma en que las piezas se articulan, todo eso cuenta una historia sobre quién es el personaje sin necesitar una sola línea de texto. El diseño de personajes que me interesa es el que tiene una historia visible en la superficie, donde puedes leer el personaje antes que alguien te lo explique. La falda larga contra la armadura también es una decisión deliberada. Esa tensión entre lo marcial y lo casi ceremonial es la parte de lo que hace al personaje visualmente interesante. No solo es un guerrero, es algo más complejo que eso. Entrar a valores en escala de grises es el momento donde la pieza empieza a tener atmósfera. Antes de eso, tienes información, líneas, formas y estructura, pero todavía no tienes la sensación de que el personaje exista en un espacio real. La primera decisión grande en esta fase fue elegir la fuente de luz principal, y en este caso elegí que fuera contraluz, lo cual significa que la fuente de luz más intensa está justo detrás del personaje, no frente a él. El efecto es que la silueta se ilumina desde atrás, hay un borde de luz en los hombros, en el cabello, en el filo de la masa, mientras el frente del cuerpo queda en sombra. Es una decisión algo arriesgada porque sacrifica la legibilidad del detalle. Se pierde la armadura que trabajé y el rostro pues también se va perdiendo un poco. Pero gana algo interesante. Gana algo de drama. Le agregas un poder visual a donde dirigir el ojo. El círculo luminoso detrás de la figura es lo que va anclando la composición. Y justo como mencionaba, le da al ojo un lugar a donde ir, después de haber leído toda la silueta. Una fuente, un origen, algo que justifica por qué este ángel está donde está. Ahora bien, el contraluz creó un problema que todavía tengo que resolver antes de entrar al color. El rostro. Necesito una fuente de luz secundaria que rellene el rostro sin descuidar el drama
que se creó. Estoy explorando 3 opciones. Una luz fría desde abajo emanando del látigo, la luz lateral desde la izquierda, o que la masa funcione, más bien que tenga una luz propia. Esa última opción es la que más me llama la atención. Si la masa emite luz, deja de ser solo un arma y se convierte en un objeto con historia, tal vez algo divino, algo activo. Eso cambia lo que el personaje es y no solo cómo se ilumina. Esa decisión la voy a tomar más adelante cuando entre a color, y eso también lo voy a grabar. Lo que ves en este video es aproximadamente la mitad de la ilustración. Falta todavía el color, la fuente de luz secundaria, los detalles que van a ir en la armadura y rescatar ese rostro. Pero quería compartir este punto intermedio porque creo que el proceso en desarrollo es muy valioso y a veces más que el resultado final. Vivimos en una cultura que privilegia mucho la transformación instantánea. Ver en unos cuantos segundos el antes y un después. Ver el producto final. Y el dibujo no funciona así. El dibujo es una conversación larga con decisiones que se van acumulando. Cada trazo que pones en papel te aleja de las infinitas posibilidades que una hoja en blanco tenía. Y vas definiendo línea a línea un personaje, un escenario, un mundo. Y hay algo en esa conversación que vale la pena mostrar. Si estás trabajando en algo similar, si estás usando restricciones para empujar tu proceso, si estás lidiando con un elemento que no terminas de resolver, si estás en ese punto incómodo entre fases donde no sabes si avanzar o quedarte, esto es para ti. El proceso no es el obstáculo hacia la obra. El proceso es la obra. Nos vemos en la siguiente parte. Felices trazos. Si estás trabajando en algo similar, si estás usando restricciones externas para empujar tu proceso, si estás lidiando con un elemento que no terminas de resolver, si estás en ese punto incómodo entre fases donde no sabes si avanzar o quedarte, esto es para ti. El proceso no es el obstáculo hacia la obra. El proceso es la obra. Nos vemos en la siguiente parte. Felices trazos.